¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que lamentablemente causa controversia porque a veces alguien quiere hablar con nosotros y está enojado. Y la verdad es que hablar con alguien que está enojado pues es un poquito complicado. Y tengo a la psicóloga Vivian Lípolis. ¿Así se pronuncia? ¿Lípolis? Sí. Ok. Así. No se vayan. El tema va a ayudar sobre todo a esas personas que detectan que su pareja se enojó. No se vayan, regresamos. Bueno, pues aquí estamos de vuelta otra vez. Viviana, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por invitarme. No, feliz. Ahí tienes tu cafecito. Dame chance, vamos a probar, calientito. A ver, Viviana, platícanos un poquito el tema ese del enojo. Ajá. ¿Qué pasa ahí? ¿De dónde viene el enojo? ¿Por qué no toleramos? ¿Por qué no tenemos la capacidad de apaciguar a una gente que está enojada? Yo creo que son habilidades. Ahora, habría que también preguntarse si realmente somos responsables de ese enojo y de apaciguarlo, ¿no? También. Porque la gestión del enojo, porque una cosa es el enojo y otra cosa es la manera en la que se expresa el enojo. Entonces, dijiste algo interesante y quiero nada más recapitularlo. Ajá. Tenemos que ver desde dónde viene el enojo. Sí. Ojo con esto, porque a veces somos corresponsables, ¿no? Es como mi hijo, por ejemplo, la otra vez tomó el coche y a ver. O sea, ahí no se vale que me diga, ay, ¿qué te pasa, papá? Viene de algo que él hizo. Sí. ¿A eso te refieres? Sí. También desde dónde, desde qué carencia mía también me enojo, desde ahí también viene. Y lo que estás diciendo de tu hijo, está bien que de alguna manera él se haga responsable de eso, de lo que causó en ti, pero de lo que él no es responsable es de la manifestación del enojo, de cómo te enojas. Sí, claro. Esa ya es mía. Ese es un tema tuyo, porque el enojo es completamente humano, indispensable, válido y demás, pero la manera en la que se gestiona o no se gestiona, eso es lo que hace funcional o no funcional a un enojo, porque todos nos enojamos y es válido completamente. El punto es que hay enojos, y esta es la parte que siempre... para mí más interesante, hay enojos como que conducen, porque el enojo hace que nos defendamos de algo, hace que accionemos, porque somos como más fuertes cuando estamos enojados. Entonces hay enojos que conducen a resolver, a accionar, a hacer, y hay otros enojos que afectan, que perjudican. Y que, sí, pues una ofensa, imagínate, ¿no? Y que hieren, porque hay algunos, a ver, depende de qué tipo de enojo. Si hay un enojo contigo, que yo me siento a hablar, bueno, va. Si hay un enojo donde hay diferencias, bueno, va, se habla, se llegan a acuerdos. Pero hay otros enojos muy explosivos, que uno puede realmente lastimar y perjudicar a otros. Entonces habría que ver también cómo nos enojamos, ¿no? ¿Cuál es la línea delgada entre enojarse y poner límites? Es muy delgada, porque eso también es súper interesante. Delgadísima. ¿No? Porque una cosa es, yo me enojo, y otra cosa es, estoy poniendo un límite, o el límite de qué manera lo estoy poniendo, porque si se pone el límite desde un lugar asertivo, es completamente funcional, pero si el límite se pone, porque también se pone, no funcionalmente, pero sí se pone, desde un lugar de enojo, el otro también se empieza a acostumbrar o empiezas a condicionar al otro a algo. Imagínate que tú y yo tenemos discusiones y que tú cada vez que no quieres tocar algo en especial, me gritas y cierras la puerta y te vas. Yo ya voy a entender que hay cosas que yo ya no tengo que hablar y me tengo que estar cuidando. Y qué flojera no estar cuidándose. Es muy desgastante cuidarse del otro, del enojo, de cómo decirlo, de que si lo tengo que decir de esta manera y no. Agota, emocionalmente agota. Tocas un tema y quiero salir en defensa porque una de las cosas que menciono en el taller, hay gente muy inquisitiva. O sea, sobre todo cuando hay un tema de infidelidad que están sanando y de repente están súper bien y de repente la esposa, seguramente aquí traías a la otra, ¿verdad? O sea, como que hay cosas, esa es la famosa ventanilla 14, en el taller hablo de la ventanilla 14, que hay cosas que en ese momento, si no las vas a poder resolver, si el momento está bonito, no se trata de que evadan o evitan, se tratan de, a ver, este momento padre, o sea, yo creo que la vida debe estar hecha de momentos padres, y los momentos del diálogo
también es ver en qué momento es prudente. Y esto no quiere decir, ay, pues a ver cuándo es prudente. No, hay que ser también prudentes, ¿no? Y no tiene que ser tampoco, no tiene que ver tampoco con aguantar eso, en este caso, ¿no? No es una cuestión de aguantar, es como tú lo dices, decirlo en el momento oportuno, no confrontarlo, o sí confrontarlo desde un lugar más asertivo, pero sí buscar un lugar específico y un espacio específico para hablar de esto que me pasa a mí. Lo que pasa es que la persona enojada a veces puede hacer todo un análisis funcional de cuándo enojarme, si es válido enojarme en este momento y no. Pero hay personas que no, y ahí viene todo un tema, porque el enojo depende. También tenemos cuidado este tema de desde dónde viene el enojo, porque el enojo puede ser una reacción de una interpretación que yo le doy a algo y me enoja de esta cuestión, porque los enojones tienden a interpretar como el mundo de justo o injusto, ¿no? Esto es un lado. Y otro lado es lo que nosotros llamamos como el enojo disfrazado, este que viene disfrazado de otras emociones. Siento vergüenza, pero como me da vergüenza, porque la vergüenza me hace sentir más frágil. O el miedo me hace sentir más frágil. Entonces prefiero enojarme. Entonces estos son como enojos como disfrazados, ¿no? Ya no son enojos que conducen y que son realmente enojos. Entonces hay que ver también atrás de ese enojo qué hay, porque quizás hay tristeza en este caso. Aquí hablas de un tema y me imagino que va junto con pegado con el tema cuando dices desde dónde viene el enojo, de lo que sabemos que son las heridas, ¿no? Sí. Entonces muchas veces el enojo puede venir de una herida, de una tristeza, de una injusticia también. Sí. O sea, ojo que ella es la psicóloga, yo no. Yo nomás tengo un taller ahí que sanamos. Pero tengo una teoría y me desmientes ahorita. La mayoría de la gente que explota, por ejemplo, esas señoras que luego vemos que rompieron todo el mostrador en el aeropuerto, esa señora que llegó a la caja del Soriana y le mentó la madre a la cajera, o sea, esa gente yo creo que trae una herida de humillación, que traen un tema así como que llegó al tope y aquí me descargo, ¿no? ¿O cómo ves? Bueno, tiene que haber una carencia definitivamente, algún tipo de carencia que se produjo de alguna manera en la infancia, en la primera infancia, ¿no? Hay algo que no se recibió, entonces con base a eso hago como mecanismos de respuesta ante eso que necesito recibir del otro. Pero, bueno, en este caso, la señora también, aparte desde este lugar, ¿no? Bueno, esta señora y 1000 personas que se enojan explosivamente. Sí. Para mí el fondo, aparte de que sí hay una carencia de lo que tú decías como de la infancia y demás, también hay algo que no se está expresando, hay algo que no se está aprendiendo a poner en palabra. Entonces también oculta mucho expresión emocional, porque hay gente que no se sabe comunicar desde otro lugar. O sea, hay una incapacidad de comunicación. Sí, hay una habilidad no realizada o no aprendida, por decirlo de alguna manera, de poner en palabra lo que realmente me molesta, lo que realmente me hiere, lo que realmente me da vergüenza, lo que realmente me da miedo. Entonces, desde ese lugar, hay gente que llega a consulta y no sabe ni siquiera por qué está enojada y cree que está enojada por el perro, cuando en realidad de fondo, hay otra cosa. Hay un iceberg. Yo siempre digo que es como un iceberg. La parte de arriba es el enojo, esto que explota, ¿no? Pero la parte de abajo que hay, entonces desde ahí ves a la señora gritando. Y se juntan dos cosas, la incapacidad de expresar y luego te topas con gente que tiene una incapacidad de escuchar, ¿no? O sea, imagínate que traes un problema de señorita, mi boleto salió equivocado y te toca la impropia que dice, el sistema no falla, ¿no? En vez de ver, ¿no? A ver, ahorita tengo 5 que dicen 11 de mayo y nada más uno salió 10 de mayo, ¿sí me explico? O sea, como que hay gente cerrada. Es que es que el sistema, ¿no? Sí, es que ambas vías. El enojo va en ambas vías. Al que lo emite o desde el lugar donde se enoja, el enojón, digamos, y también al que lo está recibiendo, ¿no? Y sí, como dices, hay gente que no sabe escuchar. Y no sabe resolver, que no sabe resolver, que no sabe escuchar, que no sabe ser asertivo en el momento también de escuchar como derecho del otro. Porque hay gente que cree que el derecho es esto de lo que me pasa a mí, porque también como que construyen una idea. Yo lo veo así como personas súper autoexigentes consigo mismas,
que creen que las cosas son de determinada manera, y ahí también entra el enojo, porque cuando yo soy muy autoexigente conmigo, no me permito determinada flexibilidad y límites, entonces esto hace que no los pueda tampoco ver en otros, entonces empiezo a exigir desde este lugar. Entonces desde este lugar, antes de poner un límite asertivo, que sería lo ideal, me enojo, porque esa es la manera que yo aprendí a decir que no. O sea, pudiéramos decir que en una pareja, voy a tomar el ejemplo que son la mayoría de la gente que nos ve, un consejo que pudiéramos dar es que si voy a platicar de algo que me tiene enojado o molesto, saber de entradamente que mejor para evitar problemas, escuchar, ¿no? Que la otra persona escuche. Sí. Que en ese momento no se tomen decisiones, porque es otra cosa que enseñamos en el taller, hay que aprender a seleccionar las batallas y las guerras. Y en ese momento no se trata de, te agarras tus cosas y te me largas, ¿no? Le sumo a eso el interpretar. Y porque a veces como que nos ponemos en este modo evidente de tú lo dijiste por tal cosa. Sí. Entonces desde ahí me mando con un enojo enorme. Y después no sé aparte qué hacer. Clarividentes. Sí, tal cual. Aparte clarividentes. Entonces desde ahí nos enojamos. Entonces, no interpretar, también ser empáticos, ¿eh? Porque, por ejemplo, si uno se enoja de vez en cuando, también hay enojos que son como situacionales, esto de una situación de estrés, una situación de una pelea con alguien del entorno, esto que puede ser, ¿no? Entonces también ser empáticos con el dolor del otro, que quizás no está tan enojado, quizás está un poco... Esto no estoy diciendo que nos hagamos responsables, porque no va por ahí, sino ser empáticos. Ahora, yo lo que recomiendo siempre es sentarse a hablar. Yo ya escuché, yo ya te dije, yo ya te comenté, yo ya te dije lo que me genera este impacto. Y realmente decirlo como me siento con tu enojo, porque yo no puedo estar lidiando toda mi vida con alguien que no sabe gestionar, que no sabe qué hacer con el enojo, ¿no? Entonces desde ese lugar me estás lastimando y ser muy genuinos en esto realmente y ser como, bueno, asertivos ya. Pero sí realmente poner en palabra eso que realmente me está lastimando y escuchar al otro, porque también el otro quizás no se está dando cuenta. Entonces también es bueno darse cuenta por qué se está enojando tanto el otro, qué le está pasando, ¿no? A lo mejor escuchándose él mismo, al final dice, bueno, no es para tanto, ¿no? Sí. Bueno, pero te lo quería decir. Sí. O también, ¿sabes qué? Por ejemplo, cuando está una persona muy enojada, quizás lo mejor, bueno, yo creo que lo mejor es primero, poner un alto. Si el otro no lo sabe poner, por una cuestión de técnica, ahí voy a poner un alto, ¿no? Un tiempo fuera, hasta acá y demás. No ser tan confrontativo. Esto de confrontar a un enojón no tiene sentido, porque el enojón está enojado, entonces no tiene ese análisis de entender que sí, que no. Entonces hay que darle un espacio al enojón. Lo vuelvo a repetir, no somos responsables, pero sí podríamos de alguna manera ayudar a esta persona que se enoja muy de vez en cuando, ¿no? A que entienda el porqué. Y después hablar, sentarse y hablar. Ok. Pudiéramos decir entonces que para puntualizar algunos consejos es, si van a hablar, uno, que el otro se convierta en un escuchante, en un receptor empático. Sí. Escuchar no quiere decir aceptar. Ni aguantar. Ni aguantar. O sea, si yo escucho que ella está enojada porque lo que sea, es calladito y escucha. Ahí puede haber el premio mayor, que al final se desahogue y la otra persona, la contraparte, diga, bueno, pues esto es lo que te tenía que decir, ¿no? O sea, que ahí se arregle el tema. Ese es uno. Punto número 2. Entender, yo creo que es parte medular, me dices por favor, entender que el tema en comento, lo que se va a soltar ahí, cuál es mi pedacito de pastel en esa discusión. Tomar responsabilidad. Sí, porque te puede salir que a lo mejor te está diciendo, oye, es que me molesta que tu mamá venga y critique mi casa. Pues es un problema de ella y su suegra, ¿no? Pero si ya es un tema tuyo de, oye, no me gustó que vi que le coqueteaste a mi comadre, o sea, y es un tema contigo, entonces ahí sí. Y no engancharse, porque hay enojos que son escaladores. Yo empiezo, tú sigues, yo empiezo y ahí sí podemos estar un mes. Bueno, ese es tema para otra plática, corazón. Okay. O sea,
¿Cómo hacer que una mujer no se enganche? Puta, no, a ver. Bueno, okay. Señoras, por favor, seamos honestos. O sea, seamos honestos. Yo digo lo mismo, seamos honestos. De eso viven. Esa es plática para otro. Y aparte, sí, pero para otro, pero con análisis médicos, corazón, porque carajo. Bueno. Entonces, tips. Tip número 3, algo muy importante es no tomármelo personal, o sea, escuchar. No se tiene que resolver en ese momento, o sea, dejar claro que, oye, lo que hablemos se puede ir, no a la ventanilla 14, pero se puede ir a, ¿cómo ves si seguimos mañana? ¿No? ¿Qué otro punto sugieres? Preguntarnos qué estamos defendiendo, porque algo estamos defendiendo. Y si algo estamos defendiendo que no tiene nada que ver con esa discusión. Eso quizás sí o quizás no. Sí, entonces, primero preguntarnos qué estamos defendiendo y si es el momento exacto para defenderlo, el lugar indicado para defenderlo, porque hay lugares y espacios. Eso es, ¿no? Y también preguntarnos si es un enojo como tal, que es una reacción válida, o es un enojo disfrazado, eso de lo que hablábamos de la tristeza y demás. Eso también es importante. Oye, dime una cosa, en tu experiencia como psicóloga, ¿hay mujeres u hombres o ambos que dicen, le voy a soltar este tema para reventarlo? O sea, si hay esa maldad que dice, no sé si con esto le reactivo todo y ya me divorcio. No sé si es maldad en realidad, no sé si viene desde ahí. Bueno, a veces por ahí sí, pero la mayor parte de las veces hay algo que no se sabe decir, hay algo que está oculto y hay algo que no se sabe resolver. Entonces, cuando estamos muy enojados, hay que ver este análisis que hacemos internos con nosotros y decir, esta es la mejor manera de resolverlo, hablando del enojo. Es que parece mentira y me van a disculpar, pero tengo muchos casos de mujeres que el marido dice, puta, le estábamos pasando tan bien que parece que sí existe el autoboicoteo, sí existen los autoboicoteos, pero como diciendo, hoy le voy a soltar la bomba y mañana le pido el divorcio, ¿no? Bueno, hay que ver qué interpretó de esa situación, porque el enojo es muy importante en esto. Bueno, la interpretación que damos, porque el enojo viene de una valoración de una situación, y eso sí tiene que ver muy conmigo y con mi historia de aprendizaje, que es diferente a la tuya. Entonces hay que ver en esa situación específica qué fue lo que disparó o interpretó y lo que lo llevó a enojarse. Pero ese es un tema, bueno, personal de cada uno, ¿no? Ok. ¿Qué otro tip nos das? Pues bueno, ser empáticos, no dar todo por hecho, no ser videntes y principalmente cuando nos comunicamos... Al decir no ser vidente es más bien no hacerla al vidente. Ah, o sea, bueno, sí. No hacernos al vidente. No, es que hiciste esto por esto y esto. También cuidar mucho la manera en la que nos comunicamos y las palabras, no ser groseros, no agredir. Creo que es muy importante también el tono en el momento que nos estamos comunicando, porque si no es un enojo no tan bien expresado, ¿no? Sí. Yo creo que ahí lo importante también es tratar de ser congruentes con lo que queremos. Si queremos respeto, pues no reventar, no insultar, ¿no? Y escuchar. Y hablo por mí, yo a veces prefiero, si veo que el tema va a desarrollar algo que en ese momento no se va a resolver, híjole, prefiero decir, ¿sabes qué? Lo vemos luego. Y eso no quiere decir que evadas, sino que en este momento a lo mejor traigo otros temas, a lo mejor no te voy a poner el 100% de la atención, ¿no? Y no te siento, y no soy el vidente, pero como que no te siento preparada o dispuesta a aceptar o a ser receptivo ante ese enojo. Exactamente. Estoy de acuerdo, hay lugares y demás y uno conoce de alguna manera a la otra persona. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero no da por hecho tampoco. A ver, también es bueno preguntarle al otro, ¿es momento de hablar de determinada? También es válido, ¿no? Ponerse de acuerdo de cuándo y de cómo. Y yo también estoy de acuerdo que hay momentos con la pareja, hablando en este caso, que son específicos, que puedes tocar determinados temas y hay otros que no. Y que percibes, ¿no? De alguna manera esta predisposición. Si el otro está cansado, está llegando agotado del trabajo, yo no sé si es momento de hablarlo. Oye, una pregunta, ¿se vale romper un poquito el esquema bromeando o se pierde la seriedad ahí? Bromeando me refiero a, mira, vamos a una cosa, si ganas,
nos echamos ahorita la discusión. Si pierdes, gano yo, ¿no? Ok, 1, 2, 3. Papel, tijera, roca, no sé. O sea, como que romper ahí el... Yo no creo que haya algo bueno o malo. En serio, yo todo lo diferencio como funcional o no funcional. Si a la pareja le funciona poner la broma en medio de una discusión, está bien, pero tengamos cuidado también con eso, con que no se haga una costumbre donde esto ayuda a no poner en palabra. Porque en algún momento lo vas a tener que hacer, porque es padrísimo hablar, es padrísimo discutir, no enojarse, ¿sí? Entonces es muy padre. Sí. Sí, discutir te lleva a es buenos bonito discutir vínculos. cuando tienes los elementos, corazón, cuando tienes todas las cartas abajo, pero cuando te discuten a lo güey y con ganas de... ¿De molestar? Sí, no. Bueno, es que tiene que haber dispuesto también, ¿no? Para esto. Ahí se las dejo de tarea. ¿Con qué cerramos? Cerramos con ¿por qué me estoy enojando? ¿Desde dónde me estoy enojando? Y... El desde dónde es un tip, nada más quiero ampliarlo un poquito. Sí. El desde dónde puede ser que ni siquiera fue por culpa de él. Puede ser de una herida, por ejemplo, si tú traes una herida de que no te pelaban de niña, tu papá no te pelaba, y luego tu marido en una distracción y tú te enojas, no te estás enojando con tu marido, te estás sacando una herida por que una traes. Interpretación. Una Sí. interpretación Y de... una valoración de una situación. Exactamente. Y después, bueno, preguntarse, ¿este es un enojo que conduce a resolver algo? ¿O es un enojo que me lleva a lastimar? ¿O a no llegar a nada? ¿O a perjudicar? También preguntarse eso. Ese de lastimar me gusta porque algo que luego me preguntan seguido, oye, es que me peleé con mi novio y prefirió llevarme a mi casa. Novios, ¿eh? Entonces yo dije, bueno, a lo mejor él vio que la plática iba a dispararse y todo, dijo, mira, mejor te llevo a tu casa antes que nos digamos cosas feas o qué sé yo, ¿no? Bueno, Se vale, ¿no? Totalmente, dejo un tiempo fuera, eso sí, aclarándolo, es importante este punto. Sí, a ver, no es te dejo en tu casa y adiós, no, o sea, Bueno. mira, te dejo ahorita, hablamos luego. ¿Sabes sí, qué? Te claro. amo mucho, me encanta estar contigo, pero en este momento ambos estamos enojados y nos vamos a lastimar. Entonces, ¿qué te parece si mañana a las 12 nos hablamos? Entonces, Sí. en ese momento tú vas, te tranquilizas, no explotas y al otro día ya lo hablas desde otro lugar. Eso es súper asertivo. Bueno, pues me da muchísimo gusto Igual que a estés mí de me encanta acuerdo. estar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, un placer tenerte. Este programa lo van a poder ver en 3 plataformas, en Spotify, en Facebook y en YouTube. Aparecen los teléfonos que aparecen ahí, contactos, son los teléfonos de ella. Das pláticas en Zoom, o sea, das terapia también en Zoom, te pueden contactar. Y bueno, pues ya saben, no se trata de enojarse, se trata de saber expresarse y que la otra persona esté perceptiva a escuchar. Sí. ¿No? Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nos vemos en el próximo cafecito y gracias.